a las puertas del cielo, estamos a las puertas del cielo, ya estamos llegando, un poquitito más, que ya estamos llegando. Sé fiel hasta la muerte y date la corona de la vida, es la promesa de Jesús en Apocalipsis 2:10. Curso bíblico a las puertas del cielo de 36 lecciones. Y habla contigo Luis Enrique Restrepo Arango. Aquí está mi correo, aquí está mi número de celular, número de WhatsApp. Si quisieras entrar en contacto conmigo, todas estas lecciones de este curso son 36, con mucho gusto te las enviaré a tu correo electrónico. Y este capítulo es el capítulo número 3 y se titula Mártires Adventistas del Séptimo Día. Vamos a reclamar la promesa bíblica: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Muy bien, vamos a orar. Santo Padre, Señor y Dios, suplicamos el perdón de nuestras faltas. Lávanos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Y Señor, pedimos humildemente el cumplimiento de la promesa: donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. De tal manera que si aquí hay espíritus malos o donde me ven, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos tus santos ángeles de luz y que tu Espíritu Santo, Señor, no solamente esté aquí presente trayéndonos libertad, sino que también habite en nosotros y nos transforme en las personas que tú quieres que seamos. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi voluntad para hacer esta presentación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. Recuerda, este es el capítulo 3, se titula Mártires Adventistas del Séptimo Día. Primera pregunta: acerca de aquellos mártires que perderían su vida por causa de Jesús y del Evangelio, ¿qué afirmó el Salvador en Marcos 8:35? Y estas palabras se aplican también para los que sufrirían el martirio literalmente en estos últimos días, más que en ninguna otra época de la iglesia. Y dice el Salvador: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mucha atención. Estamos a muy poco tiempo del cumplimiento del capítulo 13 de Apocalipsis. Y vamos a tener una serie entre estas 36 lecciones donde estaremos desmenuzando las varias etapas de las leyes dominicales. Y en las últimas etapas, lo más fuerte que enfrentaremos, esa partecita que dice que no podrán comprar ni vender. Muchos, lamentablemente, no entenderán que podrán comprar y vender por algunos meses más, aceptando la marca de la bestia, pero perdiendo la vida eterna. Ahora, cuando finalmente sale el decreto de muerte, cuando ya viene el decreto de muerte, muchos, triste y dolorosamente, a medida que las etapas se van haciendo
más y más difíciles y la presión va aumentando sobre los hijos de Dios cuando llega la última etapa, que es el decreto de muerte, para los que no acepten la marca de la bestia. Muchos, para salvar su vida física, esta triste vida, para salvar este pobre cuerpo tan deteriorado, Dios santo, estoy buscando una palabra aquí en mi mente, tan degradado, para salvar esto, este cuerpo, solamente eso, perderán la vida eterna. Vuelvo y repito las palabras de Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso sí que se aplicarán esas palabras más exactamente cuando estemos ya en los últimos días. Recuerda este curso a las puertas del cielo es parte de la preparación para la crisis final que está a las puertas. Pero hay buenas noticias, dice Jesús, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Presta mucha atención. Aparentemente, el hecho de llegar a ser en la Iglesia Adventista del Séptimo Día un mártir y perder la vida como mártir para el mundo, ahí se acabó. Pobre, perdió su vida, lo perdió todo. Jesús dice lo contrario. Si es por causa de Jesús, el amor a Jesús, la fidelidad a Jesús, la obediencia a Jesús, tendrá vida eterna, la salvará. Mientras aquellos que no construyeron su casa sobre la roca, cuando venga la presión, triste y dolorosamente, para salvar este cuerpo degradado, deteriorado, no ven que dentro de poco, porque ya cuando venga el decreto de muerte estará faltando muy poquitico tiempo, para que esto corruptible sea revestido de incorruptibilidad y esto mortal sea revestido de inmortalidad, y que falta muy poquitito, en otras palabras, para cambiar este cuerpo degradado, deteriorado, por un cuerpo eterno, glorioso, inmortal, de belleza inconcebible para la mente humana y de juventud también eterna. No lo ven de esa manera porque el diablo les ha cegado los ojos. La cobardía y lamentablemente el miedo y lamentablemente el no haberse desenredado de tantos enredos, especialmente enredados con cosas del mundo, todo eso les cegó la mente para la eternidad y no pueden ver la eternidad y ven, ¿qué hago yo? Señor, ¿qué hago con mi familia? ¿Cómo voy a comprar y cómo voy a vender? Y lamentable y dolorosamente muchos, para salvar su vida, perderán la vida eterna. Pero los gratos, sumisos, obedientes, fieles, leales a Dios, que construyeron su casa sobre la roca, que se mantengan en esa fidelidad hasta el último momento y lleguen a perder la vida eterna, y eso sí que se aplica al seno de esta iglesia adventista del séptimo día para los últimos días, porque la profecía de Apocalipsis 13 es para esta iglesia adventista del séptimo día. Aquellos que tendrán el sello del Dios vivo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2, estudiaremos que el sello del Dios vivo es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la santificación del día del Señor. Al guardar ese día, al aceptar ese día como el día del Señor, tú estás diciendo con eso que el creador del cielo y de la tierra es el autor de ese cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento señala al creador. Es un monumento de la creación y además es un monumento de la redención. Las 24 horas del sábado, Jesús las descansó en la tumba. Monumento de la creación y de la redención.
Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. Qué lamentable tragedia predijo el apóstol Pablo que acontecería con muchos de los descendientes de la iglesia primitiva. En segunda de Tesalonicenses 2:3, vamos a leer también el 4. Respuesta: Pablo predijo que muchos apostatarían y surgiría el hombre de pecado. Mucha atención. Voy a colocar aquí el 4 también. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Busquémoslo rápidamente. Segunda de Tesalonicenses. Y el capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera. En la época ya había algunos que estaban engañando a la gente con la predicación de que el día del Señor estaba muy cerca, o sea, de que Jesús ya iba a llegar. Algunos lo habrán dicho de varias maneras, y es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mucha atención. Él está diciendo aquí que la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, título también dado por Jesús a Judas, el traidor, que esta es una señal de la segunda venida de Jesús, pero esto surgió hace 16 siglos atrás, casi 17. Imagínate, ya en esa temprana era, en esa temprana época, ya aquí se estaba viendo una de las señales de la segunda venida de Jesús. Y el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 8 contiene el mensaje a la iglesia apostólica, el mensaje de Jesús. Y allí la única queja que él tiene, el único reproche es este: has abandonado, has dejado tu primer amor. Los descendientes de esos apóstoles que nos explica el Apocalipsis del libro Hechos de los Apóstoles, si no es capítulo 57, es capítulo 53. El libro Hechos de los Apóstoles, aquí está, aquí lo tengo. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Muy bien, en este capítulo se nos explica que los portaestandartes de la verdad, los apóstoles, sí, es el capítulo 57, el penúltimo, el Apocalipsis. Capítulo 57 de este libro del Testimonio de Jesús nos dice que los portaestandartes de la verdad, los apóstoles, los pioneros, fueron muriendo, y se levantó una nueva generación de cristianos. Y querían una iglesia más moderna y tenían algunas ideas como para hacer el cristianismo más agradable, más cómodo. Y eso contribuyó y muchísimo para el debilitamiento de la iglesia, pero también las denuncias que tú encuentras, entre tantas denuncias que hay en el Nuevo Testamento de la infiltración de la iglesia apostólica. También el libro de Judas contiene fuertes denuncias acerca de esa infiltración de la iglesia, de agentes de Satanás, y eso fue debilitando la iglesia. Y como resultado, los descendientes por allá para el siglo III y para el siglo IV se habían debilitado tanto que la enorme mayoría apostató. Vamos a leer aquí solamente el encabezamiento
del capítulo 3 del conflicto de los siglos. El capítulo 3 se titula Una era de tinieblas espirituales. ¿Estás listo? El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir, está hablando de la segunda venida, sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos en el versículo 7 que el misterio de iniquidad está ya obrando. Y lamentablemente, a medida que va pasando el tiempo, los miembros de la iglesia se van ablandando y se van haciendo menos misioneros y menos amorosos y menos amables y menos espirituales. Y este es el terreno perfecto para Satanás sembrar los falsos hermanos y los falsos líderes, y la iglesia va perdiendo su poder y su fuerza, y lamentablemente va perdiendo la presencia de Dios en el seno de ella. Pero siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. Y acerca de ese remanente, bueno, lo que estamos viendo aquí es que el comienzo, tú tienes que leerte todo el capítulo si no lo has leído, o lo puedes escuchar. Mira, tú digitas en tu celular, entras a YouTube y digitas El conflicto de los siglos capítulo 3. Enter en tu celular, en YouTube. Y ahí escuchas el audiolibro completo mientras te bañas o mientras barres, mientras cocinas, mientras lavas ropa, lo puedes escuchar, mientras almuerzas, mientras desayunas. Escucha todo ese capítulo, ahí está todo el proceso de cómo la iglesia primitiva, descendiente de la iglesia apostólica, se fue transformando en lo que hoy se llama Iglesia Católica Romana, y eso fue tan fuerte, esa tremenda apostasía, que los verdaderos hijos de Dios tuvieron que huir y salir de la iglesia y esconderse en las peñas, en las cuevas, en las montañas. Y cuando llegó el año 538, esa iglesia ya estaba muy fortalecida en la apostasía, y allí comenzaron los 1200 años de la gran tribulación predicha, de esos 1260 años, que fue hasta 1798. Muy bien, vamos a hablar de las buenas noticias del remanente que permaneció fiel. Entonces vamos a la pregunta número 2. Perdón, número 3. Acerca de los pocos, triste y dolorosamente siempre, los fieles que permanecen fieles a Dios cuando viene la persecución es un número reducido. Acerca de los pocos hijos de Dios que permanecieron fieles a Jesús cuando los descendientes de la iglesia apostólica apostataron y se unieron a Roma para formar el papado. Cuando dice que se unieron a Roma, se refiere al Imperio Romano. ¿Qué información nos da el testimonio de Jesús? Esto es algo muy triste, porque el Imperio Romano era el que gobernaba el mundo entero, y el diablo le colocó una idea en la cabeza a Constantino para fortalecer y solidificar la unificación del Imperio Romano a través de una religión. Y la única religión que estaba esparcida en todo su imperio era la religión cristiana. Y el diablo lo convenció de que haciendo una aleación, mezclando el Imperio Romano, la religión antigua babilónica heredada
de Babilonia por el Imperio Romano, mezclándola, haciendo una amalgama con la religión cristiana, fortalecería todo su imperio. Y comenzó ese proceso que avanzó muy rápido y se fue fortaleciendo a medida que pasaron los siglos, hasta que el día de hoy ese antiguo imperio romano, que se llama Iglesia Católica Romana, es la que tiene en su poder el mundo entero. Todo lo que te venga a la mente en materia de entretenimiento, educación, salud, alimentación, política, banca, economía, industria, agencias secretas, bueno, todo lo que se te venga a la mente que tenga un control nacional o internacional es controlado, es manipulado por este poder, por este nuevo, bueno, no es ni tan nuevo, por esta sucesión del antiguo imperio romano que se extiende hasta el día de hoy. Vamos a leer acerca de esos hijos de Dios fieles que nos dice el testimonio de Jesús. Los que permanecieron fieles, ¿no? La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar, el que se negasen, el que ellos, los fieles, escucha esto, se negasen a entregar las sagradas escrituras. En las manos de ellos habían muchas copias de las sagradas escrituras y ellos se negaban a entregarlas porque el diablo quería quitarles a todos, quería quitarles la Biblia, las sagradas escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios. Continuación del martirio, continuación de asesinatos de hijos de Dios. Y aquí hay más mártires. Empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo, contra el pueblo de Dios. Déjame, yo coloco acá mi archivo. Muy bien, ya estoy llegando. Dice, en sus hogares de las montañas. ¿Por qué estaban en las montañas? Porque ellos tuvieron que huir a las montañas para salvar su vida. Tuvieron que abandonar la iglesia, no podían permanecer en ese sistema abominable. Ahora sigue leyendo conmigo. Debes escuchar el audiolibro, todo el capítulo completo, pero por ahora leamos esto. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. El conflicto de los siglos, ya te dije, es el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales, página 72, párrafo 3. Ya continuamos.